Bienvenidos al canal Fisicampo. En el día de hoy vamos a explicar la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a darles a conocer un ejemplo. Dice, en el gráfico se muestra el recorrido de una partícula en un tiempo de 8 segundos. Analiza el comportamiento de la partícula en cada intervalo de tiempo. Calcula la velocidad media en cada intervalo de tiempo, el desplazamiento, la distancia total recorrida y la velocidad media de todo el recorrido. Vamos a conocer el gráfico. Primero vamos a identificar en el gráfico cuántos intervalos de tiempo hay. Pues los intervalos de tiempo pueden hacerse o conocerse de dos maneras. Mirar cada uno de los sectores o de los tramos que aparecen en el gráfico. Si contamos, tenemos que hay un total de 5 momentos o 5 intervalos de tiempo. El primero, vamos a mirar la línea de tiempo, comienza en 0 y termina en 2. El segundo comienza en 2 y termina en 4. El tercero comienza en 4 y termina en 5. El cuarto comienza en 5 y termina en 7. Y el último comienza en 7 y termina en 8. Aquí hay que tener en cuenta que esta es una gráfica de distancia o de posición contra tiempo. En el eje vertical o en el eje de la Y se ha colocado el término dependiente o la variable dependiente. Y en el eje X se ha colocado la variable independiente. ¿Por qué se conoce como variable dependiente? Pues porque los valores que tenemos aquí dependen del tiempo. Bueno, entonces pasemos a calcular primero la posición y la velocidad media en cada uno de esos intervalos. Primero vamos a conocer las ecuaciones. La primera ecuación es para calcular desplazamiento. Desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. La velocidad media está dada por el cociente entre el desplazamiento y la variación del tiempo. En otras palabras, será el cociente entre la diferencia de la posición final y la posición inicial con el tiempo final y el tiempo inicial. Comenzaremos a calcular en el primer intervalo de tiempo. Reemplazamos. Vamos a mirar acá en la gráfica que comenzó en 0 metros y llegó hasta 10 metros. Posición final 10 metros, posición inicial 0 metros. Y el tiempo comenzó en 0 y llegó hasta 2. Tiempo final 2 segundos, tiempo inicial 0. Resolvemos las operaciones que están indicadas. Vamos a restar en el numerador y será 10 metros. Y restamos en el denominador, nos da 2 metros. Este valor que tenemos aquí en el numerador será el mismo valor del desplazamiento. Luego, para calcular la velocidad media, vamos a dividir. Nos da entonces que la velocidad media en ese primer intervalo de tiempo es de 5 metros por segundo. Miremos ahora lo que pasa en el segundo intervalo de tiempo. Comienza, pues donde terminó el primero, comienza en 10 y aquí nos damos cuenta que el objeto en movimiento se regresó. Al comienzo veíamos que estaba avanzando. Ahora nos damos cuenta que está devolviéndose. Y se devuelve hasta una posición que está entre 4 y 6. Una posición de 5 metros. Entonces, posición inicial 10 metros, posición final 5 metros. Y miremos en el tiempo.
Comenzó en 2 segundos, terminó en 4 segundos. Esos son los valores que vamos a reemplazar. Primero, la posición final, que son 5 metros, menos la posición inicial, que son 10 metros. Y en el tiempo hacemos lo mismo. Tiempo final menos tiempo inicial. Hacemos la diferencia o restamos los dos valores, tanto en el numerador como en el denominador, y tenemos que nos da menos 5 metros. Aquí, recuerden que cuando estamos haciendo operaciones de distintos signos, uno positivo y uno negativo, se restan y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. Este signo menos me indica de que el objeto cambió de dirección. Si antes se movía hacia el norte, por decirlo aquí en el ejemplo del gráfico, ahora se estará moviendo hacia el sur. Dividimos los dos valores y nos da como resultado que la velocidad media para el segundo intervalo de tiempo es de menos 2,5 metros por segundo. Repito, el signo menos me indica cambio de dirección. Pasamos ahora al tercer intervalo, que va de 4 a 5 segundos. ¿Qué observamos aquí en el gráfico? Que comenzó en 5 metros y lo terminó en 5 metros. Quiere decir que no se movió, no hubo desplazamiento. Entonces, si no hubo desplazamiento, pues tampoco va a tener velocidad. Sin embargo, vamos a reemplazar los valores para darnos cuenta de que esto debe darnos 0. Restamos los dos valores, que son 5 metros menos 5 metros, y vamos a restar también en la línea del tiempo. Recuerden que comenzó en 4 segundos y terminó en 5 segundos. Tiempo final menos tiempo inicial. Los valores. En el numerador me va a dar 0 y en el denominador me va a dar 1. La división, la velocidad media en ese intervalo de tiempo, 0 metros por segundo. ¿Por qué 0? Porque el objeto no se movió. En el gráfico nos damos cuenta de que la posición siguió siendo la misma. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 1 segundo. Pasamos ahora a calcular el cuarto intervalo de tiempo. Vamos a mirar el cuarto donde comienza. Comienza en 5 y luego llega hasta menos 5. Quiere decir que este objeto que se está moviendo comenzó en menos 5, pasó por el lugar donde había comenzado a desplazarse y luego siguió desplazándose en dirección contraria, siguió moviéndose siempre en dirección contraria a como había comenzado. ¿Durante qué tiempo lo hizo? Durante 2 segundos, de 5 segundos hasta 7 segundos. Los valores a reemplazar: posición final menos posición inicial. La posición final, menos 5 metros. La posición inicial, 5 metros. Aquí hay que tener en cuenta que este primer valor que hemos reemplazado es la posición final, menos 5. Y aquí, este menos que tenemos, es el menos que hace parte de la ecuación. Y este 5 metros es la posición que tenía inicialmente. Vamos a realizar las operaciones que están indicadas acá. Sabemos que cuando tenemos elementos de igual signo, los vamos a sumar y vamos a mantener el mismo signo que ellos tienen. Entonces, esta suma nos dará menos 10 metros y la resta nos va a dar 2 segundos. Ahora, lo que hace falta es hacer la división. Vamos a dividir 10 metros menos 10 metros entre 2 segundos. El resultado, menos 5 metros por segundo. Nos hace falta calcular la velocidad media en este intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo comienza desde una posición de menos 5 metros y llega a la línea de 0. O sea que termina todo el recorrido en el mismo lugar donde había comenzado. En el tiempo pasó de 7 a 8 segundos. Solamente pasó 1 segundo. Veamos cuáles son los valores que vamos a reemplazar.
Posición final, 0 metros, menos, que es el menos de la ecuación, la posición inicial. Y recuerden que había comenzado en una posición de menos 5 metros. Aquí, aplicando la ley de los signos, tenemos que menos por menos es más. Quiere decir que esto se convertiría en una suma y tendríamos 0 más 5, que nos da 5. Y acá tenemos una diferencia o una resta que es 8 menos 7. Los valores serán 5 metros dividido entre un segundo. Al dividir, nos da como resultado que la velocidad media en este último intervalo de tiempo fue de 5 metros por segundo. Hasta aquí hemos calculado la primera parte que nos pedían, la velocidad media de cada intervalo de tiempo. Vamos a calcular el desplazamiento. El desplazamiento general, vamos a usar esta ecuación. Desplazamiento. El desplazamiento será la posición final menos la posición inicial. Si miramos el gráfico, podemos darnos cuenta de que terminó en el mismo lugar donde comenzó. Posición inicial 0, posición final 0. Quiere decir de que este objeto no se desplazó, aunque se estuvo moviendo, aunque estuvo recorriendo distancias, no tuvo desplazamiento porque el desplazamiento es el cambio de posición que tiene un cuerpo. Pero si no hubo cambio de posición en estos 8 segundos, pues no se desplazó. Sin embargo, vamos a reemplazar los valores. Los valores que vamos a reemplazar serían posición final menos posición inicial de acuerdo con la ecuación, y sería la posición final 0 metros menos 0 metros. Quiere decir de que no hubo desplazamiento, aunque haya recorrido distancias durante esos 8 segundos, al final no se desplazó. Ahora nos piden que calculemos la distancia total recorrida. Para calcular la distancia total recorrida, hay que tener en cuenta que esa distancia total recorrida es la suma de los valores absolutos de cada uno de los desplazamientos o de los desplazamientos parciales. Quiere decir que vamos a reemplazar aquí el valor absoluto de el primer valor en el intervalo 1, luego el valor absoluto del desplazamiento en el intervalo 2, luego el valor absoluto en el desplazamiento del intervalo 3, luego el valor absoluto en el desplazamiento en el intervalo 4 y por último el desplazamiento en el intervalo 5. Vamos a repetir lo que hicimos. En el desplazamiento 1 fue de 10 metros, en el segundo menos 5, en el tercero 0, en el cuarto menos 10 y en el quinto 5. Recuerden que el valor absoluto de un número entero siempre es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente que si el número es positivo o negativo, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, todos estos valores quedarán automáticamente convertidos en positivo, independientemente de que aparezca negativo. Entonces, voy a sumar todos estos valores y este valor corresponde a la distancia que recorrió mientras se estuvo moviendo. Distancia recorrida no es lo mismo que desplazamiento. Solamente hay desplazamiento cuando hay cambio en la posición. La suma total es de 30 metros. Tenemos 10 más 5, 15, más 10, 25, más 5, 30. 30 metros. Por último, nos piden que calculemos la velocidad media de todo el recorrido. También podemos analizarlo antes de calcularla. Si no tuvo desplazamiento total, no va a tener tampoco velocidad media. Entonces, los valores a reemplazar serán los valores del desplazamiento total dividido entre el tiempo total que estuvo. Comenzó en 0 segundos, terminó en
8 segundos. Arriba tenemos posición final, que son 0, menos la posición inicial, que es 0. Esta es la línea que tenemos que tener en cuenta para la posición. Y el tiempo comenzó en 0 segundos y terminó en 8 segundos. Esta es la línea del tiempo. Haciendo las dos divisiones, perdón, las dos rectas, nos da 0 entre 8. Y 0 entre 8 es 0. Quiere decir que no tuvo velocidad media. ¿Por qué? Porque no hubo desplazamiento. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir los videos que se estarán publicando en mi canal. Que tengas un excelente día.